Hola, bueno, buenas tardes, noches. La verdad es que, bueno, uno de los objetivos que teníamos cuando asumí la presidencia era tratar de viajar en ese momento por las provincias y tratar de que la sociedad argentina no sea la sociedad de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, llegamos a ir a Salta y el año pasado a hacer un precongreso en San Juan, pero en realidad, gracias a esta maldita pandemia, nos amigamos con este sistema que en realidad nos trajo muchos beneficios. El otro día estaba hablando con una doctora de Corrientes y me decía que ella, cuando veía la promoción de las reuniones científicas, decía qué pena no poder llegar a estar en estas reuniones científicas. Y hoy, más que nada hoy, porque estamos viendo que hay gente de muchos lugares de Buenos Aires, de Mar del Plata, de General Rodríguez, de Quilmes, ya son muchísimos, de distintas provincias, Santa Fe, he visto Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, y también de otros países, hay amigos de Paraguay, de Venezuela, entonces me parece que de repente, bueno, la creatividad y la necesidad y la resiliencia ha hecho surgir que nosotros tengamos mayor vuelo, que ustedes puedan participar de estas reuniones que nosotros hacemos con tanto cariño. Además de esto, también tenemos posibilidades, como hoy con Mara, de tener disertantes que no viven acá en Buenos Aires, como ya tuvimos el doctor Engel en la última reunión y Mara hoy. Y por otro lado, ya los dejo, recordarles que el congreso de este año, el que hacemos habitualmente en Mar del Plata, también va a ser un congreso virtual. O sea que bueno, nos estamos amigando con la virtualidad y del 3 al 5 de diciembre vamos a tener nuestro congreso virtual, ya les llegará la información sobre el congreso. Bueno, los dejo con Fabiana, que va a presentar a la disertante y que es la organizadora de nuestras reuniones científicas. Hasta luego. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Realmente creo que el cambio de modalidad ha sido exitoso y aprovechando justamente la virtualidad podemos empezar a convocar a gente que de otra manera era imposible invitar, sumamente valiosos, tanto por su saber como por su experiencia y por el abordaje y las temáticas que pueden tratar, enriqueciéndonos a todos con sus distintos puntos de vista, para que no seamos siempre los mismos disertantes y escuchemos otras voces tan importantes para el abordaje de las situaciones que nos hace enfrentar la atención de las personas mayores y en particular el abordaje de la atención de las personas mayores en tiempos de pandemia, algo sobre lo que estamos aprendiendo sobre la marcha y que por suerte la doctora Mara López Wortman abordará este tema tan importante como son las demencias y confinamiento, herramientas y estrategias para cuidar a cuidadores, y hablará también acerca del paciente oculto. La doctora Mara López Wortman es médica especialista en medicina interna y en geriatría, hizo su residencia aquí en Buenos Aires, en el Hospital Alemán, cursó el posgrado de geriatría en la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, hizo un posgrado universitario de demencias en el Hospital Italiano de Buenos Aires, pero desde el 2010 reside en Bariloche, donde coordina grupos de formación, contención y apoyo para familiares y cuidadoras de pacientes con demencia, es docente de geriatría en Patagonia, trabaja en ámbito ambulatorio, es médica de cabecera de PAMI y pertenece a ALMA, la Academia Latinoamericana de Atención del Adulto Mayor, y es presidente de la Sociedad Argentina de Medicina de Bariloche. Mara, querida, mil gracias por tu participación y la verdad un verdadero placer que hayas aceptado este desafío a la distancia. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Acá en Bariloche todavía se ve un poco de luz, sé que en Buenos Aires suele estar más oscuro que acá, pero hay de todos lados, así que bienvenidos, es un placer saber que hay gente que representa a este encuentro transfederal.
Un agradecimiento especial a los doctores Margarita Murgieri, a Fabiana y al doctor Julio Nemerovsky por esta invitación. Siendo egresada de la Sociedad de Geriatría y Gerontología, la verdad que me reconforta mucho poder compartir esta experiencia. Bien, vamos a la charla. Ahora vamos a compartir pantalla. Les pido a ustedes que me digan si se ve bien. ¿Se ve bien? Perfecto, Mara. Sí. Bueno, Perfecto. Sí, perfecto. buenísimo, bárbaro, gracias. Bueno, el esquema de esta charla es hablar de demencias y confinamiento, el impacto del distanciamiento social en las demencias, cómo ha impactado esto en los pacientes y en los cuidadores, describir someramente el trabajo de los cuidadores formales e informales, esos cuidadores rentados, asalariados, versus los familiares, que son la mayoría de los casos, así. Hablar sobre el paciente oculto, la sobrecarga de cuidador, es decir, qué factores, tanto de los pacientes como de los cuidadores, influyen en los cuidados, y finalmente tratar de sugerir algunas estrategias para mejorar estos cuidados. Vivimos en una población envejecida, hay un envejecimiento poblacional acentuado, con una transición demográfica. Yo acá les traje las pirámides poblacionales del 2001, del 2010, donde vemos que la parte de arriba se va ensanchando, esos son los adultos de más edad, los más añosos, y esto es una tendencia que se sostiene no solamente en Argentina, sino en el resto de las Américas. El censo de 2020 no sé si llegará, estaba proyectado para octubre, creería que no en principio, pero la tendencia se sostiene. En 1970 los adultos mayores de 60 años representaban el 7% de la población, esto pasó al 10% en el 2010, y se espera que sea de un 25% para el 2050. Probablemente esta imagen ya la hayan visto más de una vez. Es una imagen impactante que muestra unos números muy desafiantes, como les puse ahí en la diapositiva. El impacto global de la demencia es marcadísimo. Sabemos que cada 3 segundos, es decir, en un abrir y cerrar de ojos, surge un nuevo caso de demencia en el mundo. Hoy representan unos 50 millones de personas y se espera que este número se triplique para el 2050. Los trastornos cognitivos son la principal causa de discapacidad en adultos mayores. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 2 niños que han nacido a partir del 2014 se estima que va a cumplir 100 años. En esta imagen lo que vemos es que las condiciones médicas aumentan de acuerdo a la edad. En la línea de abajo vemos la edad y vemos las condiciones o comorbilidades. Probablemente ya estén cansados de haber escuchado que los adultos mayores son frágiles, pero esto tiene que ver no con la edad, y por supuesto no todos lo son, tiene que ver con la posibilidad de acumulación de comorbilidades médicas, y me alegra mucho que no todos sean médicos en esta charla, y las comorbilidades médicas principales en las que uno más se preocupa en esta situación asociada al COVID, hipertensión no controlada, diabetes, insuficiencia cardíaca, obesidad, etc. ¿sí? La edad per se no es un factor de riesgo, sino la posibilidad de acumular número de comorbilidades. Vamos a hablar un poco de la historia de la demencia. Afortunadamente ya no estamos como en 1494, cuando se publicó el Malleus Maleficarum, una obra donde el tratamiento recomendado para los enfermos mentales era la tortura y la muerte, ya que los trastornos mentales eran debido a Satán. Quienes lo aceptaran deberían ser castigados para liberar el alma inmortal del cuerpo pecaminoso. Tan solo un siglo atrás, esta es la paciente Auguste Deter, la primera paciente descrita por el doctor Alois Alzheimer a principios del siglo pasado, siendo un médico austríaco alemán en el hospital neuropsiquiátrico donde él trabajaba, recibió la primera paciente, una mujer joven de alrededor de unos 50 años, que había sido derivada o llevada por su esposo. Esta mujer tenía trastorno de la memoria, de la conducta, marcada desorientación. A partir de hace unos 120 años que conocemos el nombre de demencia por Alzheimer. Las demencias en general afectan a cada persona de manera diferente. El impacto depende de la etiología, es decir, del origen, de cómo era la persona antes de la enfermedad, de su personalidad,
de su condición física o del estilo de vida, ¿no? Yo siempre digo que uno envejece como vive, o ha envejecido como vivió. Hay algo en común en todas las demencias, salvo casos excepcionales. Las demencias son crónicas, progresivas e irreversibles. Entonces, es importante entender que hay un progreso de la enfermedad y, por supuesto, que tenemos que pensar en planificar las tareas futuras, porque si pensamos que son progresivas, crónicas e irreversibles, bueno, lo ideal es anticiparse. Las demencias tienen alteraciones cognitivas, conductuales y funcionales. Y acá quisiera mencionar algo. Las alteraciones cognitivas pueden incluir las áreas de la memoria, la atención, el lenguaje, la orientación en tiempo y espacio, pero no todos los pacientes con demencia tienen trastornos de la memoria. De hecho, un 15% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer debutan con trastorno de la conducta. Siempre hablamos de Alzheimer, ¿por qué? Porque de 10 personas que padecen algún tipo de demencia, alrededor de 7 tienen esta enfermedad, con este nombre. En segundo lugar suele ser la demencia vascular o demencia mixta, y si los pacientes son más jóvenes, menos de 65 años, en segundo lugar debería ser la demencia frontotemporal. En la demencia también hay trastornos de la conducta, el comportamiento social del individuo, lo afectivo, la percepción o la expresión emocional, están afectadas, lo mismo que el ritmo de ciclo sueño-vigilia, los horarios de descanso y de vigilia. La funcionalidad se ve afectuada, esto tiene un impacto en la independencia de las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria. Y algo no menor es que los adultos que padecen demencia suelen tener poca o nula conciencia de la enfermedad, que es lo que conocemos como anosognosia. ¿Y cuáles son los síntomas de la demencia? Están los síntomas psicológicos y los síntomas comportamentales. La ansiedad, la apatía y la depresión pueden aparecer precozmente. La agitación suele aparecer en estadios más avanzados, en ocasiones con ideas delirantes y alucinaciones. Es uno de los comportamientos más peligrosos asociados a las demencias, ya que los pacientes pueden perderse, pueden fatigarse, pueden caerse con riesgo de fracturas y otras lesiones. Y está el wandering, ¿no? Las conductas de chequeo, control, persecución del cuidador, fugas nocturnas. ¿Por qué menciono esto? Porque es importante tener en cuenta que la vida de todos se ha modificado con esta pandemia. Y si hablamos de los pacientes con demencia, sabemos que las rutinas son más que importantes, y en este caso las rutinas de ellos se han modificado. Por ejemplo, las salidas a pasear, a caminar, a sesiones de estimulación cognitiva, ya no están. Visitas, no reciben visitas de nietos, de amigos. Tener en cuenta que el sol es un sincronizador de nuestros ritmos biológicos, que nos indican cuándo es de día y cuándo es de noche. Si no nos exponemos al sol, y principalmente las personas que padecen algún grado de deterioro cognitivo, esto altera su ritmo circadiano y tienden a tener más agitación de lo habitual. Aumenta el sedentarismo, la quietud, y por ende la apatía, ¿no? La falta de conexión con el otro, que muchas veces lo malinterpretamos como depresión. La dificultad de los pacientes que padecen demencia en mantener una higiene adecuada, de comprender el significado del uso de tapabocas, o la importancia del lavado de manos, ¿no? Como estornudar en el pliegue interno del codo. Entonces esto seguramente genera, más allá de lo habitual, más estrés en los cuidadores por estas nuevas medidas de higiene. Y la sobreexposición a las noticias, los pacientes están más tiempo en sus casas expuestos a la televisión, donde solamente se habla de COVID-19. Si hablamos de comunicación, ¿no? El paciente puede no recordar la noticia en sí, que ve, pero sí la sensación que les provocó. Y esto es muy importante en el abordaje de los pacientes, de los seres queridos con demencia, porque la sensación que les provocó la noticia, lo bueno o lo malo, puede perdurar durante todo el día, la angustia, la agitación, y no saber por qué. Y a la inversa.
Recordemos que los pacientes pueden no reconocer los rostros familiares, pero sí pueden reconocer nuestra voz o tacto. Y esto es porque son diferentes vías neuronales por donde se interpreta toda esta información. Una cosa es el hipocampo y otra es la amígdala, ¿no? Que retiene el clima emocional que acompaña a los sucesos. Y si hablamos de comunicación, tenemos que tener presente que en todos los periodos de la demencia, a medida que avance, aún en los estadios graves y avanzados, pueden aparecer cortos momentos de lucidez y la memoria afectiva siempre permanece en ellos, ¿sí? Y si hablamos de memoria afectiva y de comunicación, debo nombrar a Naomi Fein, psicóloga y trabajadora social, a quien conocí a través de una amiga, la psicóloga Cecilia Millán, con quien compartimos un taller para cuidadores el año pasado en el Congreso de la Sociedad de Geriatría. Y ella nos enseña el enfoque validante, ¿no? Esta terapeuta desarrolló este método en los años 60 como consecuencia de su insatisfacción con los métodos de trabajo con personas mayores desorientadas. Ella es una trabajadora social, nacida en Múnich, formada en Estados Unidos, vive hoy, tiene 85 años, y diseñó su método basándose en su experiencia después de convivir con personas mayores durante su infancia y su juventud. Sus papás, ambos terapistas ocupacionales, la llevaban a todos los lugares donde trabajaban, y ella creció envuelta alrededor de personas mayores institucionalizadas. Lo que ella desarrolló es la terapia validante, que pone más énfasis en el aspecto emocional de una conversación y menos en el contenido de los hechos, impartiendo así respeto a las personas, sus sentimientos y a sus propias creencias. Es una terapia basada en la empatía con personas desorientadas, donde aumenta la confianza, reduce la ansiedad y restaura la dignidad. La interacción con la persona para entrar en su realidad. Y las técnicas conversacionales que ella desarrolla y sugiere, se los puse acá muy brevemente, es hacer preguntas cerradas, preguntas claras, sí o no, este o ese. Siempre en el taller del hospital me acuerdo del ejemplo de que la esposa de un paciente con Alzheimer se enojaba porque ella decía que le preguntaba a su esposo qué quería comer, y él le decía, por ejemplo, milanesas, ella iba hacia milanesas, y él quería otra cosa. Entonces, y si siempre me pide algo que no tengo en casa, y yo salgo a comprarlo y después no lo quiere. Bueno, entonces las opciones son esto o esto, que es lo que yo tengo, ¿sí? Respetar los tiempos, las pausas, los silencios al hablar con alguien que tiene un trastorno neurocognitivo. Restituir el tema del que se está hablando. Escuchar suficientemente antes de intervenir, no completar los silencios, buscar puntos de encuentro, devolver efectividad, mostrar empatía permanentemente con la persona con la que estoy comunicándome, no solo desde lo verbal, sino desde lo gestual. Y participar hablando de uno mismo. Yo me tomé el atrevimiento acá, y les voy a mostrar que adapté los 10 o 12 no, que es un texto adaptado de una asociación de familiares de personas que padecen demencia, donde ellos mencionan sí los 10, ¿no? Yo decidí adaptarlos a los 10 sí, tratando de darle un enfoque positivo a estos consejos. Y de eso surge esto. Ponerse de acuerdo con el paciente, nunca discutir. Distraer su atención, no insistir en que razone. Alabar, jamás avergonzarlo. Serenarlo, no intentar dar lecciones. Rememorar las cosas y los hechos, no pedirle que los recuerde. Repetir las cosas cuantas veces haga falta y no decirle, ya te lo dije como 20 veces. Hacé lo que puedas y no decir, vos no podés hacer esto. Preguntar o enseñar, no exigirle o ordenarle. Dar ánimo sin condescendencia y no forzar una situación. ¿Y qué genera esta pandemia en los adultos mayores con demencia? Bueno, cambios en la rutina, justamente que mencionaba hace un ratito, que pueden generar mayor confusión y agitación, el aislamiento social, sensación de soledad, depresión, la sobreexposición a las noticias, un aumento de la ansiedad, sedentarismo y algo no menor, que es el descuido de las enfermedades crónicas, ¿sí? Los pacientes,
por más de que tienen que estar en distanciamiento social, no dejan de tener sus enfermedades crónicas que les pueden llegar a descompensar, no desatenderlas. Y si vamos a hablar de los cuidadores ahora, tenemos que tener en cuenta esto que les dije inicialmente, que las demencias suelen empeorar progresivamente y en general lo hacen de manera lenta. Necesitan cada vez más cuidados y se vuelven más dependientes de su entorno en lo que es las actividades básicas e instrumentales. Un ejemplo de actividad instrumental es preparar la comida, y una actividad más básica es comer. Se estima que el 94% de las personas que padecen demencia en países como el nuestro son asistidos en sus hogares y principalmente por cuidadores informales, es decir, familiares. Si hablamos de cuidador informal, sabemos que dispensan, usan hasta 43 horas por semana en la atención de una persona con demencia. 43 horas por semana. Si hablamos de demencia versus otras patologías que requieren cuidados crónicos, la demencia requiere más asistencia en la transferencia, en el vestido, en el baño, en el manejo de la incontinencia y en la alimentación. Respecto a los síntomas comportamentales y psicológicos, tienen sus consecuencias, esto que les mencionaba antes, la agitación, las fugas, el vagabundeo, caminar sin sentido dentro de la casa, la apatía, ¿no? La falta de conexión con el otro, tiene consecuencias para el paciente y su familia a nivel costos a nivel sanitario. Que estén estos síntomas en nuestro ser querido o el paciente es un factor de sobrecarga de los cuidadores, y ahora lo voy a detallar un poco más en profundidad, genera hasta un 30% de los gastos anuales en demencias, y los trastornos comportamentales son la principal causa de institucionalización de los pacientes. Aumentan la declinación cognitiva, o sea, empeora el deterioro cognitivo en los pacientes que padecen algunos de estos síntomas, mayor uso de medicamentos para controlarlos justamente, y aumenta el número de requerimiento de cuidadores domiciliarios. Ahora les voy a hablar un poquito del paciente oculto. Quizás alguno ya lo ha escuchado, he visto caras conocidas en esta charla. Paciente oculto, el otro paciente o la sombra del paciente. El diagnóstico de demencia anuncia un cambio en el estilo de vida para los familiares y sobre todo para el cuidador principal. Y esto tenemos que tener presentes, y principalmente los médicos, cuando hacemos un diagnóstico, tener en cuenta esta situación, que hay dos pacientes al mismo tiempo. El cuidador principal, que es el paciente oculto de la enfermedad, es el que acompaña, es ese esposo que trae a la señora a la consulta, o es ese hijo o esa hija que trae a su mamá. Son otros pacientes de la enfermedad, que de igual manera necesitan atención, dedicación, consejo, para disminuir la sobrecarga física y psicológica. Suelo decir que las demencias afectan a toda la familia y hay emociones muy comunes, pena, enojo, ira, vergüenza, impotencia, soledad, porque el estrés físico y emocional de cuidar a una persona con demencia es muy grande. Estas emociones pueden aparecer una cada 3 días, 3 sentimientos por día, o todos en un mismo día. Esto lo digo con un poco de humor, porque lo hablamos siempre en los talleres del hospital, ¿no? O sea, uno puede, la ruleta, va, sube, baja, me siento pena, me da impotencia, me siento mal. Ahí hay alguien que dibujó en la pantalla, no sé quién. Hay una rayita roja, Julio, no sé si... Bueno, uy, el tema es que... A ver si se puede borrar. No sé, Julio. Bueno, vuelvo a la presentación. Ahí está, ahí está. A ver. Bien. Ahí, vuelvo a compartir, ¿sí? Gracias, Julio. Bien. Cuidar a los que cuidan. ¿Por qué cuidar a los que cuidan? Porque el estrés del cuidador, cuando el cuidador está estresado, está agobiado, con sobrecarga, es un predictor de institucionalización del paciente. O sea, al paciente le va peor cuando su cuidador está estresado,
aumenta el número de consultas, el cuidador suele traernos a los médicos, buscar soluciones más mágicas, porque en realidad el que también está mal y está desbordado es el cuidador, y aumenta el número de prescripciones. Se sabe que es una regla de 3 simple: más médicos vas, probablemente más prescripciones tengas, salvo que caigas en un buen geriatra que te acomode un poco la medicación. Bueno, la asociación entre síntomas comportamentales y depresión del cuidador, que tiene una prevalencia de hasta el 50%, está asociada a ansiedad y maltrato físico al paciente, ¿sí? Al ser querido, a nuestro cuidado. Y hasta un 30% de los cuidadores que padecen estrés toman psicofármacos para el control de estos síntomas. Entonces los cuidadores tienen que tener presentes que cuidar a una persona con demencia es mucho más que cuidarla físicamente, es comprenderla, es decidir por ella, es interpretar los cambios de carácter, es evitarle riesgos, velar por su seguridad, y hay un desgaste físico y emocional que repercute en el estado de salud del cuidador. Y no todos los cuidadores afrontan este reto de la misma manera, pero con el tiempo se produce en mayor o menor medida un desgaste físico y emocional. Los cuidadores necesitan saber que las personas que ejercen de su trabajo, de cuidador justamente, suelen no vigilar su propia salud, y así, ante la presencia de señales de alarma, continúan cuidando sin prestar atención. Lo he visto en el consultorio, que muchas veces ha venido una hija acompañando a su mamá, le tomo la presión a la madre, y la hija me dice: doctora, ¿no me la puede tomar a mí también? Porque hace como un mes que no tomo la pastilla para la presión y no tengo tiempo de ir al médico, ¿sí? O estoy con una tendinitis tremenda, ¿me puede dar algo? Porque no puedo ir al médico, a mi médico, ¿no? Entonces acá viene lo que es la sobrecarga de cuidador, que es justamente un profundo desgaste emocional y físico que tiene la persona que cuida, o que vive con otra que presenta una enfermedad crónica. Solemos limitarnos en este espacio a las demencias, pero sabemos que todas las enfermedades crónicas, cuando cuidamos a alguien que tiene cierta dependencia, genera desgaste. Pacientes que utilizan oxigenoterapia, con insuficiencia cardíaca crónica, depresión, Parkinson, ACV. Y hay 3 tipos de sobrecarga de cuidador. Está la sobrecarga psicológica, la sobrecarga física y la financiera. La depresión es hasta 40 veces más prevalente que en personas que en controles. Esto sería que en cuidadores que no tienen estrés. La sobrecarga física, los cuidadores que experimentan estrés tienen hasta un 63% de chances más elevadas que en cuidadores que no lo tienen. Y la sobrecarga financiera. 1 de cada 3 cuidadores, que en Argentina suelen ser cuidadoras, abandonan o disminuyen la carga de horario de trabajo formal. La disminución de horas de trabajo de esos hijos que cuidan a sus papás, por ejemplo, así como la renuncia al trabajo formal, se asocia a mayor sobrecarga y mayor o menor independencia económica. ¿Y qué características del cuidador predicen la sobrecarga? Bien, la edad es inversamente proporcional. A mayor edad del cuidador, mayor posibilidad de sobrecarga. El nivel de educación, a menor educación, mayor posibilidad de sobrecarga. Sentimiento de incapacidad para afrontar dificultades, si él no se siente capaz, el cuidador, para afrontar su tarea diaria, es un predictor de sobrecarga. Y también la cantidad de horas que cuida al paciente con demencia. La convivencia aumenta hasta 15 veces la posibilidad de desarrollar sobrecarga. Esto es un trabajo que se hizo acá en la Argentina. Y es muy importante tener en cuenta este concepto de las horas de cuidado, porque es mejor tener más rotación en el personal, en los cuidadores, que tener 1 solo o 2 que estén de manera permanente. Contemplar el descanso de estos cuidadores, ¿sí? Y ahora les voy a hablar un poquito de los estresantes de los cuidadores. ¿Qué sería esto? Factores de riesgo para desarrollar sobrecarga del cuidador. Que los pacientes cuidados tengan problemas del comportamiento, tengan delirios, alucinaciones, intentos de fuga, que sean muy dependientes físicamente, que los tengan que transferir, asistir en la alimentación.
Y también la asistencia en la navegación por el sistema de salud es un factor de agobio, de sobrecarga en los cuidadores, ¿no? Cuando uno le da un remedio y le dice, bueno, esto que lo tome 4 veces por día, también los médicos podemos optimizar ese recurso de simplificar la toma diaria en lo posible, o 2, los turnos médicos, lo ideal sería la asistencia domiciliaria de estos pacientes frágiles, que no se tengan que trasladar y navegar justamente por el sistema de salud y que alguien lo tenga que llevar, tomar los turnos, cancelar o no. Hay otros tipos de estresantes que los conocemos como estresantes secundarios, que son las modificaciones en las relaciones interpersonales, o sea, que tenga una pobre relación marital ese cuidador o esa cuidadora, bueno, también es un factor de sobrecarga, que haya conflictos familiares y que haya muchas dificultades asociadas al trabajo en sí. Fíjense que no estamos hablando de lo monetario. Cuando nosotros hicimos un trabajo de investigación en el hospital alemán, buscando cuáles eran los factores principales para que les vaya mal a los cuidadores, me acuerdo que por lo menos algunos habíamos pensado que les paguen poco, y no fue la variable más importante, sí fue la cantidad de horas que compartían con las personas, ¿sí? con sus pacientes. Y no todos los cuidadores afrontan este reto de la misma manera, ni supone a todos el mismo esfuerzo, pero es cierto que con el tiempo puede repercutir en el estado de salud del cuidador. Consta evidencia del compromiso de las funciones inmunológicas, del incremento de la presión arterial sistólica en cuidadores varones y de la menor consulta médica de los que le mencionaba recién. Bueno, la hipótesis que se maneja es que el hecho de ser cuidador podría agravar las vulnerabilidades preexistentes y no enfermar directamente. No es que un cuidador se vuelve hipertenso, pero tenía dadas todas las condiciones, y en esta sobrecarga del cuidador lo que hizo fue la última gotita, rebalsó el vaso y ahora se manifestó esas enfermedades que estaban latentes, ¿sí? Hay factores que inciden en el estrés de los cuidadores, y siempre trato de centrarme en lo positivo, así que vamos a hablar de los factores que protegen a los cuidadores del estrés, ¿sí? Que tengan soporte técnico, que tengan apoyo emocional, que tengan estrategias focalizadas en el problema. Ahora voy a hablar un poquito más de esto. ¿Qué factores alivian el cuidado? ¿Sí? Vamos a centrarnos en las características que alivian lo cotidiano. Que el cuidador tenga sentido del humor, que tenga creatividad, por supuesto, respeto hacia el paciente, no ocultar la enfermedad del ser querido, no sentir vergüenza, una actitud empática, cuidadosa y cálida, y siempre hacer esfuerzos por comprender el origen y el significado detrás de una conducta de la persona a quien estamos cuidando. Ahora les voy a mostrar la escala de sobrecarga del cuidador de Sarit. Es una forma de objetivar la misma y de seguir la evolución en términos cuantitativos. Es muy simple de hacer, se lo podemos dar nosotros en el consultorio a los familiares, y nos da un pantallazo de qué es lo que sucede en casa, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de institucionalización? ¿Sí? Algo que a veces se vive como algo muy triste, los tengo que llevar a mamá o papá o el familiar a un geriátrico. Y es una realidad que muchas veces es necesaria, y sucede cuando los cuidados de la persona con demencia superan las posibilidades de las personas que lo rodean, que lo contienen o que lo cuidan, ¿sí? Y también cuando los problemas de conducta dificultan la convivencia. Nosotros como médicos, ¿cómo deberíamos actuar? Bueno, deberíamos evaluar en qué estadio se encuentra el paciente, ver cuáles son las funciones que no han sido alteradas aún para tratar de estimularlas, asesorar a la familia en términos legales de discapacidad, recomendar asesoramiento legal. Esto es muy importante, y a veces uno, en la vorágine de lo cotidiano, se olvida el certificado de discapacidad, poder ayudar a la familia desde la logística, desde lo económico. A veces hay familias que no lo piensan, no lo saben, y nosotros omitimos decirlo porque nos olvidamos, así que tenerlo presente. Determinar si está en condiciones de vivir solo, con su familia, con cuidadores, o si se debe sugerir una institucionalización. Bien, para ir finalizando, llegando al final, vamos a tener como 2 finales, este es el primer final. Yo les resumí unos 10 consejos, me tomé el atrevimiento de hacerlo porque
tengo experiencia como nieta, ya que compartí con mi abuela muchos años de esta enfermedad, y unos 17 años de esta profesión, que me ha permitido interactuar con pacientes, y con pacientes ocultos, y es que me animé a armar unos consejitos. Bueno, no inventé nada, tener sentido del humor, ser creativos desde la empatía, no escatimar gestos cordiales, sonrisas, abrazos. Los pacientes pueden no recordar qué desayunaron hoy, fallar en su memoria a corto plazo, pero no en la memoria emotiva, eso que veíamos antes de la amígdala, sí, la sensación persiste. Ser más pacientes que nunca, tener presente que las emociones son contagiosas, la pandemia está atravesada por marcada ansiedad en la mayoría, tratar de ocuparse de la propia salud, como cuidadores, la salud mental, emocional, recordar que el comportamiento, la conducta, están distorsionados por la enfermedad. Cuando un ser querido nos trata mal, nos desconoce, no es porque son caprichosos, porque quieren llamar la atención, sino que es en ese momento la enfermedad que están hablando por ellos. Tener flexibilidad, saber que habrán días buenos y otros no tanto, incluso en un mismo día, momentos buenos y momentos malos. Sabemos que el efecto del sundowning o el atardecer, hay horas críticas que se acompañan de angustia en personas con demencia, lo mismo que a veces vemos en los niños, en los bebés. Entonces, poder anticiparnos y tener asegurado un acompañamiento para esa hora o cualquier estrategia que nos funcione. Si hablamos de ayuda, pedir y aceptar ayuda, no se trata de debilidad o de falta de amor hacia la persona cuidada, es necesario confiar y delegar sin culpa ciertas tareas del cuidado, algunas horas, algunos días, como la higiene, los trámites. Genera mucho desgaste asistir a una persona con demencia totalmente dependiente o prácticamente dependiente en todo. Entonces uno deja de compartir un té que podría llegar a disfrutar porque elige bañar, elige cortar el pelo, y si uno puede delegar alguna de esas otras cosas que podría llegar a ser otra persona, uno puede volver a compartir momentos emotivos, momentos de conexión con ese ser querido. Y hay una frase que alguna vez leí, y es que a pedir ayuda y a delegar se elige y se aprende, es un ejercicio. Organizarse, así permitirse un tiempo para el esparcimiento, encontrar un tiempo para hacer actividad física, retomar ese hobby que ha sido dejado de lado, por ejemplo. Esto es muy importante, buscar redes de formación y de contención para familiares o cuidadores. Hay mucho por aprender. Cuantas más herramientas tenga el cuidador, más conocimiento, y así menor la angustia y la sobrecarga. No aislarse, no aislarnos de la familia, de los amigos. Recordemos que el aislamiento es físico y no social. Es importante seguir vinculados con los afectos de maneras alternativas. No negarnos, no negar la enfermedad del ser querido. Si tiene demencia, si no sabemos el nombre, no lo sabemos, pero un principio de senilidad, poner esa etiqueta tan sin sentido, ¿no? O sea, lo que le quita es importancia y hace que no le demos, digamos, la importancia que amerita esta enfermedad, ¿sí? Muchas veces suelo utilizar esta frase, y es que si viene un paciente a mí para que le haga una valoración geriátrica integral y me dice, mi mamá tiene demencia senil, o principio de demencia senil, yo por adentro tengo ganas de decirle, mire, cambie de médico, porque si un médico a esta altura del partido sigue hablando de demencia senil, dejó los libros hace rato. Salud. Primero cuidarse para luego poder cuidar. Vigilar la propia salud del cuidador, tenerlo muy presente, ya que suelen sentirse desbordados por la demanda del ser querido y así empeora su propio estado de salud. La pandemia nos hace pasar momentos difíciles a todos, pero no olvidar que va a pasar. Y el 10º consejo se los dejé para el final. Bueno, ahora sí, este es el segundo final. Creo que eran 3 entonces. El mes de septiembre es el mes del Alzheimer. Van a ver que vamos a inundar las redes de esto, del Alzheimer. Queremos que se hable de demencia. La idea es alzheimerizarnos. Es
No es que queremos que nos volvamos todos dementes, sino que es un término que aprendí de los colegas de Costa Rica, y es que empaticemos a la sociedad para con esta enfermedad. Hablar de esto, ponerlo en agenda, lo hace más cercano, menos tabú, y podemos ayudar mejor a esas familias y a esos pacientes. Este es el flyer de nuestro espacio del hospital. Esto hace 8 o 9 años que lo coordino, y surgió como una necesidad del consultorio. Yo le decía a las familias que hacía el diagnóstico de demencia, y ahora ¿qué hago? No me alcanza, la media hora que me dan por paciente, no le explico nada. ¿Qué hago? Y había tantas herramientas para poder compartir, para enseñar. Entonces, bueno, creamos este espacio en el Hospital Zonal de Bariloche, es un espacio gratuito. PAMI nos ayuda con la logística, y nos unimos a ALMA, yo sabía de ALMA, así que mantenemos una logística con toda esta gente amorosa de la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer en Argentina, con encuentros mensuales y una red de contención en la medida que podemos. Hay gente que viene hace muchos años, que ya ha hecho un posgrado en demencia, y es muchísimo lo que se enseñan entre ellos mismos, lo que comparten. Anualmente hacemos la caminata por el Alzheimer en la ciudad de Bariloche. Es un evento con mucho color, con arte, con música, donde va toda la familia. Mis hijos, que son chiquititos, lo recuerdan como la fiesta del centro cívico, porque están las payamédicas. Mucho color, donde podemos llegar a la población, ¿sí? Es muy linda la experiencia, porque la gente saca lo mejor de sí en esta jornada, que dura varias horas, con baile, música, etc. Bueno, ahora les voy a mostrar un videíto que es de una intervención urbana que hicimos hace unos años, mientras que algunos de nosotros caminábamos en esta caminata por el Alzheimer. Un grupo de 12 actores voluntarios de Bariloche se sumó a esta hermosa propuesta. A ver si se ve bien. ¿Qué se cuenta? Bien, bien. Bueno, ¿te acordás de mí? Sí. No te puedo creer, no te acordás. ¿Te acordás? No. ¿Qué más? No me acordás. ¿En serio? Bueno, siempre me emociona cuando lo veo. Y casi es el último consejo. No podemos mirar a la demencia solo desde el paciente, porque los seres queridos también sufren, esos cuidadores que también son pacientes, solo que ocultos. Los cuidadores tienen que tener presente esto, que tienen que cuidarse para cuidar. Bien, esto es el cielo hoy de Bariloche, y lo último que les voy a mostrar, me da un poco de pudor, pero lo voy a pasar rapidito, es que yo di una charla que dura 13 minutos, si alguien se quedó con ganas de escuchar más de este tema, bueno, está en internet, y una frase que yo utilicé ahí, es un proverbio africano, es: si quieres llegar rápido, ve solo, pero
si quiere llegar lejos, mejor ve acompañado. Bueno, muchas gracias. Estoy el espacio abierto para preguntas, Excelente comentarios. presentación, Mara. Gracias. Bien, si te parece, te voy haciendo algunas preguntitas tipo ping-pong. Sí, sí, sí. Muy bien, como son muchas preguntas, si pueden ser breves las respuestas, así hacemos llegar a todos su espacio. Bien. Alfredo Joroch pregunta, ¿qué enfermedades padecen los cuidadores a través del tiempo? Bien. Bueno, yo les decía recién que está la sobrecarga física, psicológica y financiera. Si hablamos de lo físico, cuando los cuidadores no tienen herramientas para movilizar a los pacientes dependientes, vemos muchas lumbalgias, vemos dolores de espalda, tendinitis, dolor de cabeza. Si hablamos de lo psicológico y emocional, vemos mucho trastorno del ánimo, de distimia, depresión, y 1 de cada 3 cuidadores que sufren estrés toman remedios para dormir, así que serían las principales comorbilidades que vemos en los pacientes. Bien. En los cuidadores. Retamoso pregunta 2 cosas. ¿Cuál sería la diferencia entre demencia y Alzheimer y si nos podemos recuperar de la demencia? Bien, qué pregunta. A ver, el Alzheimer es un tipo de demencia y es la demencia más frecuente que hay, ¿sí? A veces cuando la gente me pregunta, ¿es Alzheimer o es demencia? Bueno, el Alzheimer es la demencia más frecuente. Lo que pasa es que uno a veces ve que hay diferentes estadios en las enfermedades neurocognitivas, ¿sí? De hecho, seguimos hablando de demencia en lo cotidiano, pero en lo médico tratamos de hablar de trastorno neurocognoscitivo, y si la demencia es leve, el paciente puede vivir solo, ¿sí? Con algunas fallas en lo cotidiano, pero puede vivir solo, sin impacto en lo cotidiano. Y ya en estadios más avanzados uno suele hablar de demencia. Pero el Alzheimer es una demencia. Bien. Susana Vázquez pregunta, si el familiar no quiere transmitir diagnóstico de demencia, ¿cómo se lo puede asesorar? Si el familiar no le quiere decir a la persona que padece demencia, esa es la pregunta. Sí. Bueno, tenemos una cultura muy paternalista. Yo un tiempo estuve en Alemania y me acuerdo que acompañaba a los médicos allá en la consulta, y primero que al geriatra van las personas de 50 años, porque quieren prevenir las enfermedades de los adultos mayores. Entonces iba la gente y le decía, doctor, me olvido esto, me olvido del otro, yo tengo Alzheimer, y el doctor en Alemania le decía, bueno, hoy no, pero quizás en un año sí, venga en un año y lo hablamos. Cuando yo vine acá y me topé con nuestra cultura tan paternalista de que no sepa, no decirle, y es un choque cultural. Yo creo que el paciente tiene en su dignidad, tiene el derecho de saber el diagnóstico. Pero bueno, creo que lo importante es tener habladas muchas cosas, las voluntades anticipadas, y conocer a nuestros familiares y saber qué hubieran querido ellos, porque también a veces llegamos tarde con todo esto. Pero para mí siempre la prioridad es el paciente, ¿no? Creo que también el momento en el cual se hace el diagnóstico es importante. Cuando un paciente tiene una demencia leve, un deterioro cognitivo leve, me parece que es avasallar los derechos de la persona, no transmitirle el diagnóstico. Yo siempre me acuerdo del caso de un paciente con una demencia rápidamente progresiva, que son casos excepcionales, y yo le decía a la esposa que le tenía que decir al marido y no lo quería angustiar ella. Entonces dejamos de vernos por 2 años, y esta mujer vino después a pedirme disculpas porque se había enojado conmigo, porque yo insistía en que se lo dijera, y ella me decía, si yo hubiera sabido esto, le hubiera dicho a él que tenía demencia, hubiera vendido la casa enorme que tengo y hubiéramos ido a Francia, que ellos eran de allá, y hubiera él vuelto a pasear y a caminar por Francia sin pensar en un futuro económico, ¿sí? Entonces tomó decisiones por él, y me acuerdo siempre de ese caso, como de los primeros que me marcó, así que sí. Totalmente. Héctor, no tengo el apellido, pregunta si tenés estadísticas referidas a los distintos tipos de demencia en Bariloche o Río Negro.
Bueno, es un dato pendiente, ¿no? Hemos salido a la ciudad de Bariloche a buscar, digamos, depresión, que nos costó mucho, que la gente nos abra las puertas de sus casas, porque para que sea válido tuvimos que golpear las puertas en 5 barrios de la ciudad, en 5 poblados, y vimos que la prevalencia de la depresión es del 8%, similar a lo nacional. Demencia lo debemos. Bien. Aquí no tengo nombre, Galaxy J2 pregunta, ¿cómo se puede hacer para interesar a la persona con demencia cuando pareciera que nada le llama la atención? Bueno, ahí es un poco lo que hablaba antes de la terapia de validación, es entrar en el mundo de la demencia. Yo les sugiero que vean videos de Naomi Feil, que están en internet, ¿sí? De ver a esta profesional cómo entra en el mundo de gente que está con mutismo, por ejemplo, y parecen que no están en este mundo, pero esta terapista, esta psicóloga sabía que esta mujer era cristiana evangélica y le gustaban las alabanzas. Entonces ella llega al hogar, canta una alabanza y se conectan desde ese lugar, ¿sí? La apatía es un síntoma muy frecuente en la demencia que es muy difícil de lidiar. El paciente está en su mundo y muchas veces los cuidadores son los que peores lo pasan, ¿sí? Pero bueno, buscar siempre estrategias y pensar cómo era el ser querido que está a nuestro cuidado, pensar por ellos, ¿sí? Y buscar permanentemente la forma de acercarnos, y no simplemente desde lo oral, sino de lo gestual, de los abrazos, de la música. La música es una herramienta excelente. Excelente. Patricia Barcia pregunta, ¿cuáles son los beneficios del certificado de discapacidad? Bien. Bueno, está la Ley Nacional de Discapacidad, entonces, ¿dónde? Por ejemplo, si la persona con demencia tiene una prepaga o tiene una obra social, tiene un certificado de discapacidad, automáticamente los remedios que esa prepaga les cubre el 40%, esos remedios que son indicados por ese motivo de discapacidad se cubren al 100%, entre otros tantos beneficios, ¿sí? Si me permitís, Mara, en Sí. la audiencia tenemos a la licenciada Tucé, que es del equipo de certificaciones, precisamente. Buenas noches, Cintia. ¿Podés darnos tu opinión sobre el tema? Te habilito el micrófono. Hola Julio, ¿cómo estás? Y a todos. Una junta evaluadora. Hola, buenas noches. Para certificar discapacidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El beneficio es esto que explicaba la doctora. Lo que hace es una cobertura de lo que necesita la persona en cuanto a la medicación, en cuanto a la institucionalización. No sé a qué otra cosa necesitaban saber. ¿Cómo un paciente con un deterioro cognitivo, con una demencia, puede acceder a la junta evaluadora y en forma sencilla? Tiene que ir con una persona a la cual pedir el turno, llevar un certificado médico que justifique su condición de salud, y en función de eso la Junta va a determinar si certifica o no discapacidad. Macanudo, gracias. Una vez que certifique discapacidad, lleva su certificado, ¿sí?, a su prepaga o donde lo tenga que presentar, y le va a corresponder, si la obra social le cubre hasta el 60%, con el certificado se completaría al 100%. Te hago una pregunta más y ya te dejo libre. Y volvemos a Mara. En el caso de, acá tenemos mucha gente del interior, he visto gente de Jujuy y hasta Paulita de Tierra del Fuego. ¿Cómo es el acceso en los distintos lugares del interior? Acá de pronto es más sencillo en Capital. ¿Qué pasa en el interior? Nosotros tenemos delegación en todas las provincias, así que tendrían que acercarse y averiguar dónde está cada una de las regionalidades. Si no, yo no me acuerdo si en nuestra página de la ANDIS tenemos las direcciones. Eso te lo estoy debiendo, Julio. Viste cómo cambiamos de gestión, no sabría decirte cómo está la página. Pero en todo el país tenemos una oficina
donde se haga la certificación de discapacidad, en todos lados. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Cualquier cosa, sabe. Bien, se cortó la última frase. Alicia Gómez pregunta, ¿cuáles serían tus sugerencias para trabajar con pacientes luego de una internación por COVID en residencias? ¿Cómo sería, perdón? ¿Cuáles serían tus sugerencias para poder trabajar con pacientes luego de ser dados de alta de internaciones por COVID en residencias geriátricas? Bueno, sabemos que hay un protocolo especial para pacientes que están institucionalizados. Ya, por ejemplo, la población general, al darle de alta, vuelven a sus lugares de residencia y no se le hace una PCR, un test, sí a los pacientes que tuvieron COVID. Y hay un seguimiento médico más asiduo, en realidad. No cambia mucho más que eso. O sea, sí se le pide una PCR negativa antes de volver a su lugar de residencia. Y un seguimiento por las comorbilidades y la fragilidad que puede llegar a tener ese adulto mayor. Acá, perdón, estoy leyendo, Fabi, perdón, puedo comentar. Una de las preguntas es que el certificado de discapacidad del Río Negro, piden que, esto pasa en Chipoleti, una colega de Chipoleti, que a los geriatras no lo toman como válido, y piden que sea un psiquiatra o un neurólogo. Suele ser así en muchos lugares. En Bariloche pudimos revertirlo porque tuvimos reuniones con la gente del certificado de discapacidad, y después de hacer una valoración geriátrica integral a los pacientes, lo toman como válido y lo firmo yo que soy geriatra. Pero también sé que Bariloche tiene mucha apertura a esto, y de hecho por índice de población somos el lugar de Argentina que más certificados de discapacidad expende, así que bueno, quizás sea una burbujita dentro de esta realidad. Pero hay que seguir luchando para que a los geriatras nos den ese lugar, ¿no? Perdón, doctora, en realidad cualquier médico, o sea, si la persona si va con un certificado de un médico pediatra, por supuesto que no sería el profesional más apropiado, pero me parece que el gerontólogo es el ideal para que pueda hablar desde este lugar y se lo tiene que aceptar. O sea, si cualquier duda puede comunicarse con nosotros y se lo vamos a hacer una interconsulta. ¿Mm? Buenísimo. Sí, hasta hace un tiempo era mucho más rígido, pero en los últimos 2 años ha cambiado la modalidad y aceptan, digamos, de cualquiera que diga médico con el resumen, la evaluación correspondiente y los estudios. Pero es cierto que hasta hace 2 años aproximadamente exigían firma de psiquiatra o neurólogo, incluso acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, Maribel Seña Bollo. ¿Cómo? Que está cambiando, digo, afortunadamente. Así es. Maribel Señadollo pregunta, ¿qué estrategias sugieren para la familia que no acepta el no confrontar? Más conversación, más empatía para con esa familia, ver por qué esa familia no lo acepta, también entrar en el mundo de esa familia, los valores y preferencias de ellos, saber qué le está pasando, porque están negando o no están pudiendo resolver lo que tienen adelante, no están pudiendo hacer ese duelo. Es cierto, en general sucede muy frecuentemente que tiene que ver con negación del diagnóstico muchas veces. Bien, Ricardo Ello pregunta, ¿qué opina de la implementación del enfoque centrado en la persona en el trabajo con demencias? Es el enfoque. No, es el enfoque. Sí, sí, está bien. Es a donde deberíamos ir todos. Y yo soy bastante optimista en términos generales y creo que, digamos que tenemos que formarnos bien, tenemos que saber trabajar en equipo y dar el ejemplo a los que queremos que así funcione. Así que la medicina centrada en la persona, más allá de la geriatría, creo que hacia ahí deberíamos ir todos, la medicina en sí. Bien, Vanessa Olmedo pregunta, ¿son las personas intelectuales padecen esta enfermedad? ¿Hay alguna estadística de su historia y de su vida? ¿Quiénes son los más propicios a presentar esta enfermedad? Bueno, yo diría que es al revés,
Sabemos que nos pone en riesgo de padecer más demencias las personas que han sufrido desnutrición, los que tienen menor nivel de desarrollo intelectual, y a la inversa es que los pacientes que han alcanzado un buen nivel académico, y no necesariamente se llama ir a la universidad y tener 2 títulos de posgrado, sino ser interesados en la lectura, desarrollarse en arte, en lo que fuera, desarrolla esto que se llama neuroplasticidad y más reserva cognitiva. Cuando uno más sube en la escala cognitiva, cuando uno más desarrolla esas redes neuronales, por decirlo de una manera más simple, y estas se van degenerando, neurodegenerando, por el paso del tiempo de una manera patológica como es en el Alzheimer, si tenemos más redes neuronales, bueno, más posibilidad de tener más reserva, de que cuando caigamos en una demencia, vamos a caer desde más arriba y se va a notar mucho más lejos en el tiempo. A mí me pasa que tengo muchos pacientes, no muchos, pero tengo varios, del centro atómico, del Balseiro, gente que ha desarrollado altos niveles académicos e intelectuales, y bueno, uno ve que a lo mejor tiene demencias, durante muchos años tienen lo que uno conoce como deterioro cognitivo leve, y que en otros pacientes con menos años de instrucción son más evidentes las demencias más rápidamente. Bien. Ricardo Ello pregunta, ¿hasta qué punto una persona con deterioro cognitivo leve puede ser internada en una institución geriátrica en contra de su voluntad? Pregunto en relación a derechos del adulto mayor y por casos concretos de su conocimiento. ¿De mi conocimiento? No, de conocimiento de él. Ok. En realidad, si la persona padece deterioro cognitivo leve o mínimo, no tiene criterio de internación, porque justo es lo que me había mencionado antes, que son personas que tienen fallas, alguna falla de memoria, alguna falla de orientación, que creo que a veces yo parezco que tengo deterioro cognitivo leve cuando estoy con mucho estrés. Pero bueno, significa que uno todavía es independiente, justamente es eso, deterioro cognitivo leve no tiene impacto en la independencia, o sea, no tiene criterio de institucionalización una persona si tiene deterioro cognitivo leve. No, incluso uno está avasallando los derechos de la persona si va en contra de su voluntad, y la institución no debería aceptarlo en ese contexto. Claro. La institucionalización se da en casos donde uno no puede cuidar al ser querido, donde la demanda es superior a lo que yo le puedo dar, donde está en riesgo su seguridad o la seguridad de terceros. Exacto. Pero no más allá de eso, ¿no? Bueno, y después no sé si esto es un comentario o una pregunta de Vanessa Olmedo que dice, ¿es verdad que PAMI no tiene una certificación, un formulario específico para personas con Alzheimer y el diagnóstico no está o no lo hace ningún médico? No termino de entender bien, Vanessa. Sí, no. Yo creo que no es PAMI el que se encarga de esto. No es PAMI, son centros de referencia municipales, provinciales, o sea, no es el PAMI que se encarga de eso. Yo trabajo en PAMI como médica de cabecera, extiendo un certificado que yo lo completo, ¿sí? Pero la familia me lo va a buscar al ente regulador de acá de Bariloche, y yo completo ese formulario. PAMI no tiene nada que ver en ese sentido. No, PAMI es un prestador de servicios, ellos, digamos, responden ante la presentación del certificado. Sí. Bueno, varias personas preguntan si se puede replicar el video que mostraste o si tiene derechos de autor. No, quieren replicarlos en las distintas ciudades. Qué bueno, me encantaría. No, nosotros de hecho tomamos la idea acá, quien le roba a un ladrón, dicen que tiene 100 años de perdón, ¿no? Yo también lo robé, ¿eh? Esto es una idea que se ha hecho en Madrid hace más de 10 años y lo adaptamos a nuestra ciudad, así que pongámonos en contacto y después hacemos un video de todo, si les parece. Bien. Una pregunta de Matías Augusto. Le gustaría saber si las situaciones estresantes que planteó para los cuidadores se puede pensar, o, digamos, llevar a aquellos enfermeros que atienden a personas de demencia en instituciones. Sí, totalmente. Yo veo que en general... A médicos también. Sí, por supuesto. No estamos bien formados en esto, digamos, en general.
a mí me surgió la necesidad de generar este espacio, que me acuerdo que mis colegas del hospital me decían, pero ¿por qué esto? ¿Por qué este espacio? ¿Por qué mi tiempo libre? ¿Por qué lo hago gratuitamente? ¿Por qué es necesario? Porque lo necesitamos y porque los tiempos no nos dan en la consulta. Y trabajar en equipo es fundamental. A ver, creo que no tenemos herramientas. Yo, gracias a que veo que los cuidadores domiciliarios están cada vez más formados en esto, en Bariloche hay 3 carreras de cuidadores domiciliarios, en donde yo soy docente, y los alumnos, que la carrera dura 2 años o 1 año y medio, vienen al espacio del hospital, están con los pacientes, mientras que nosotros estamos con la charla académica. Así que no he visto enfermeros, pero tenemos un proyecto para la Universidad del Comahue de llevar estas charlas a la universidad y que nos escuchen. Algo quedará. Totalmente. Siempre queda algo. Esta última pregunta, no sé si Mara la podrás contestar vos o tal vez alguien, Natalia Reynoso pregunta, ¿por qué se están bajando los módulos de los pacientes de PAMI? A ver, yo no estoy dentro de, digamos, de lo que es directivo de PAMI, yo soy médica de cabecera, pero la realidad es que veo que hay muchos médicos en aislamiento, y es difícil. Los módulos es que la intensidad del seguimiento domiciliario, o sea, se ha restringido todo lo que es domicilio para dejar las urgencias, ¿no? Hay una frase, uno deja lo importante por lo urgente, y lo urgente hoy lamentablemente es el COVID. Entonces, de hecho no hay ninguna actividad ahora paga por PAMI en este momento, los talleres de estimulación cognitiva, todo eso que se venía sosteniendo hasta este momento, se le acaba de avisar a todos los docentes que no van a cobrar, que no cobraron desde marzo. Bueno, la realidad es esa, se está llevando ese dinero para otros lugares, o sea, no estoy hablando de política, o sea, hay prioridades hoy que hace que haya caído un poco el servicio, por supuesto. Bien, y ya terminando con las preguntas. Ricardo Ello pregunta en relación a estrés del cuidador y las instituciones geriátricas, en relación a los enfermeros, ¿qué estrategias proponés para disminuir el riesgo de malos tratos hacia las personas institucionalizadas? Yo creo que la gente no es mala por naturaleza, creo que la gente a veces está cansada, y los enfermeros, a veces cuando uno tiene personal a cargo y no es claro lo que tienen que hacer, los enfermeros hacen esto, los cuidadores hacen esto, y digamos, la gente se siente mal en su trabajo, pero si ellos saben lo que les compete, lo que les toca, qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, y hay reuniones con equipos, yo creo que las cosas son diferentes, o sea, todos tenemos vocación, por supuesto, en lo que hacemos, pero también hay que ver el trato, cómo es en el lugar, las herramientas que tienen. Yo lo que veo que hay mucha gente que tiene buena voluntad, pero no tiene herramientas, independientemente de la profesión, incluso médicos, porque demencia senil es algo que decimos los médicos, y entonces hay mea culpa, nos falta formación, nos falta ganas de dedicar a este mundo, que es lo que nos está atravesando a mucha gente, o sea, es muy prevalente. El trabajo interdisciplinario que en una institución es fundamental, porque no puede haber una sola persona que se encargue de controlar los trastornos conductuales de una persona con demencia. Sí. Bien, sí. Y hay última pregunta. Cecilia Omar pregunta, Mara, ¿pudiste armar un servicio de geriatría en el Hospital Zonal? Ella es de Chipoleti. Sí, hay una médica geriatra y hay una médica que se formó conmigo todo el año pasado. Yo soy docente de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, se está por recibir y están trabajando muy bien, se está armando. Bueno, Mara, muchísimas gracias, la verdad, excelente disertación, muchísimos comentarios y felicitaciones a tu presentación. Realmente me despertó mucho interés, creo que son tiempos en los cuales estos temas, más allá de que siempre han sido importantes, hoy por hoy alcanzan una dimensión mucho mayor en relación al aislamiento y la pandemia, así que desde ya agradecerte tu predisposición, tu participación,
y no sé, bueno, si el doctor Nemirovsky quiere hacer algún comentario, la doctora Margarita Murgieri, antes de cerrar la noche excelente que hemos tenido. Simplemente agradecer a todos los participantes. He visto gente de todas las disciplinas participando de esta jornada, lo cual nos enorgullece saber que contamos con esta interdisciplinariedad. Y por otra parte, bueno, sin lugar a dudas, reconocerle a Mara su potencial de transmisión de conocimiento, y a la cual le agradecemos infinitamente. La agradecida soy yo por este espacio. Yo creo que la divulgación de lo que uno puede llegar a saber, yo hablo desde la medicina, desde un lugar de médica, pero me corro de ahí, me pongo en lugar de nieta también. Así que yo agradecida por dar este espacio, por hablar del paciente oculto, así que nada, un placer, como exalumna. Margarita, el audio, Margarita. Ahí está. Gracias a todos por participar y muchas gracias a Mara por la disertación y muy buenos comentarios. Así que bueno, gracias y nos seguimos viendo. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos, muchísimas gracias. Gracias por los comentarios. Una reunión. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Mara. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Reunión. Gracias a ustedes. Gracias. Excelente la ponencia, me gustó mucho. Bueno, gracias. Muchas gracias. Excelente charla. Buenas noches a todos. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Una genia, Mara, una genia. Bueno, gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos, gracias. Buen fin de semana para todos. Chao. Igualmente. Hasta luego. Muchísimas gracias, excelente. Excelente charla, Mara. Bueno, gracias, muy amables. Muy buena charla. Gracias. Silvia, ahí estás. Sí. Muchas gracias, excelente todo, Mara. Gracias. Abrazos. Abrazo. Chao, chao, muchas gracias. Mara, ¿me escuchás? Se escucha, se escucha. Ah, bueno, yo recién ahora, porque nunca entré en Zoom, recién ahora, es la primera vez que estoy aprendiendo. Te mandé, después que lo llegás a leer, yo cuido una abuela de 84 años, está solita, lo único que tiene es un nieto, su hijo falleció hace 4 años. Es una abuela buena, es totalmente lúcida, pero es manipuladora, ¿viste? Y yo a veces, te juro, yo no soy hipertensa, pero ahí estuve una semana con 16 depresión, casi 17. Y Leticia, perdón, Leticia, se va a cortar la comunicación. Yo te invito a vos y al que quiera que tome nota de mi mail y nos comunicamos por ahí. ¿Te parece? ¿Sabés manejar mail? Sí. Bueno, sí, mlwordsman@gmail.com. Yo te lo escribo acá en el chat para todos, ¿sí? Sí, a ver cómo puedo manejarlo, ¿viste? Porque... Bueno, sí, después para charlarlo más de manera privada, si te parece. Dale, la verdad te... Bueno, gracias, Leticia. mlwordsman@gmail.com, ¿sí? Y seguimos por ahí. Ya lo anoto. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Chao.